Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Soy Rubén López, analista de XTB, de X-Trade Brokers. Por favor, confirmadme que escucháis perfectamente mi voz y visualizáis también esta diapositiva primera de introducción al análisis técnico 1. Vale, muy bien. Ya me confirmáis que todo está ok. Perfecto. Bienvenidos a todos a este seminario en el cual vamos a analizar, vamos a explicar el análisis técnico, es decir, el clásico análisis chartista. Por supuesto, antes de iniciar este seminario, que no es que para la menor duda de que cualquier pregunta, duda, cuestión que os vaya surgiendo a lo largo de este seminario, no dudéis en realizarla y así es más ameno para todos nosotros. Por lo que, vamos a dar comienzo, no me voy a entretener mucho más. Y al fin y al cabo, vamos a pasar los próximos 35 o 45 minutos explicando el clásico análisis técnico, uno de los sistemas de análisis más utilizados a lo largo de todo el mundo. Vamos a dividir este seminario en dos partes. En primer lugar, vamos a dar una explicación del clásico chartismo, explicación básicamente de cómo analizar un gráfico y tomar una decisión en función de ella, y una segunda parte de análisis algo más cuantitativo. En este análisis cuantitativo lo que se dan son básicamente todos los indicadores y osciladores que se producen y que nos pueden dar señales de compra o venta. Comenzando con la primera parte, básicamente vamos a iniciar entonces este chartismo, la parte inicial, analizando una tendencia, pero básicamente lo primero de todo es saber qué es una tendencia al fin y al cabo. Una tendencia al fin y al cabo es un sentido hacia dónde va a ir nuestro precio. Tenemos tres tipos de tendencias: una alcista, bajista y luego la lateral. La primera de todas ellas, es decir, la tendencia alcista, se trata de mínimos y máximos crecientes. Aquí estaríamos dentro de una tendencia alcista. Si nos fijamos aquí, 1 es menor que 2, 2 es menor que 3 y 3 es menor que 4. De la misma manera, A es menor que B, B es menor que C y C es menor que D. Y así tenemos nuestra tendencia alcista. En medio tenemos una tendencia bajista. En este gráfico de la derecha, de color rojo, nos define lo que es una tendencia alcista. ¿Qué es? Pues una serie de máximos y mínimos crecientes. Es decir, máximos decrecientes, como por ejemplo si nos fijamos aquí, 2 es menor que 1, 3, que es el siguiente máximo, es menor que 2, y 4, siguiente máximo, es menor que el máximo previo, que es el de 3. Lo mismo con los mínimos. B es menor que A, C, nuevo mínimo, es menor que el mínimo anterior, y D es el nuevo mínimo, que es además más bajo que el mínimo anterior de C. Tenemos una tercera tendencia, que es la lateral. Mucha gente lo llama rango lateral, tendencia lateral, hay varios nombres, pero básicamente una tendencia lateral se produce cuando no hay un sentido claro del precio. No es ni tendencia alcista ni tendencia bajista, sino que tenemos aquí, si nos fijamos, primero subimos, caemos, subimos de nuevo, después volvemos a caer, subimos, caemos, subimos y caemos de nuevo. Por lo tanto, estas son las tres clásicas tendencias que tenemos en nuestro, que veremos en nuestros diferentes gráficos. ¿Vale? ¿Cómo trazamos una tendencia alcista? Lo primero de todo, dentro de una tendencia alcista, lo que tenemos que hacer es unir nuestros mínimos crecientes. ¿Vale? De tal manera que lo tendríamos así. Mínimos crecientes. Unimos 1, unimos 2, unimos 3, 4, con 5, con 6 y con 7. Al fin y al cabo, no tiene por qué ser una línea exacta, sino más bien una zona, una directriz zonal alcista. Más que nada porque esto no son matemáticas tampoco. Y no es que esto
vaya a caer aquí, ¿vale? Vayamos a rebotar aquí de nuevo, vayamos a rebotar aquí además, sino que podamos rebotar en torno a esta zona aproximadamente. Si ya pudiéramos unir además los máximos crecientes, lo que tendríamos es un claro canal alcista. Esto es mucho además todavía más fuerte, porque podemos trazar cuál es nuestro mínimo y cuál es nuestro máximo, ¿vale? ¿Cuál es la periodicidad? ¿Qué tiempo? ¿Qué tipo de velas tenemos que poner para trazar nuestra tendencia? Vale, por regla general, lo que tenemos que hacer es poner velas de una periodicidad superior al rango de tiempo con el que queremos operar. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que queremos, por ejemplo, vamos aquí a nuestra XStation, ¿vale? Y vámonos, no sé, a un gráfico de alguna acción, por ejemplo, que sea totalmente alcista. Vamos a fijarnos aquí, por ejemplo. Imaginaos que yo quiero operar en el muy corto plazo, ¿vale? Quiero hacer una operación intradía, sobre todo. Bueno, pues mi tendencia siempre tengo que trazarla con un gráfico de periodicidad superior, es decir, mínimo tendría que utilizar velas diarias. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, tenemos una vela diaria y ya vemos aquí claramente nuestra tendencia de fondo. Trazamos nuestros mínimos crecientes, ¿vale? Y aquí lo tendríamos aproximadamente, ¿vale? Llegó a haber momentos en los cuales perdimos la tendencia, ¿vale? Pero luego volvimos a tomarla, ¿vale? Si nos fijamos, conseguimos rebotes aquí, aquí de nuevo si nos apuramos, aquí, 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 aquí otra vez, aquí, aquí, aquí otra vez, aquí, aquí, y bueno, innumerables veces básicamente. Claro, dentro de cada tendencia, dentro de una tendencia, también puede haber subtendencias, ¿vale? Aquí, si nos luego tendríamos que acercar, por supuesto, nuestro gráfico, tendríamos aquí nuestra tendencia y podemos valorar una nueva subtendencia. Aquí una primera tuvimos aquí, ¿vale? Acabó por ser rota y luego aquí tenemos una nueva tendencia, ¿vale? De hecho, aquí lo que tendríamos es un claro canal, además, si nos fijamos. ¿Vale? Esta, como está rota, la quito. ¿Vale? Y de esta manera deberíamos acercar poco a poco nuestro gráfico para ver las tendencias como quedan, ¿vale? Aquí vemos cómo va pasando nuestra tendencia de fondo y aquí tenemos la tendencia que está predominando, ¿vale?, más en un corto plazo, ¿vale? Esta sería la tendencia de largo y esta sería la tendencia de corto plazo. Muy similar también, aunque si nos fijamos esta es ligeramente un poquito más acelerada. Vale. Tendencia bajista, ¿qué sería en este caso? Una tendencia bajista, para trazarla tenemos que trazar los máximos decrecientes, no los mínimos, sino los máximos decrecientes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que necesitamos para trazarla? Bueno, pues necesitamos siempre dos puntos, aquí si nos fijamos necesitaríamos uno y dos para trazarla, y si además tenemos un tercer punto se confirma nuestra tendencia. A medida que vamos teniendo más puntos que tocan en esta directriz y son rechazados, el precio tiene más fortaleza nuestro análisis, nuestra tendencia, ¿vale? Muy importante, niveles significativos, soportes y resistencias. Muchos de vosotros ya habréis oído hablar de este tipo de términos, pero son claves a la hora de operar. ¿Qué es lo primero de todo? ¿Qué es un soporte? Si nos fijamos en este gráfico de la izquierda, bueno, pues un soporte es un nivel del precio, este nivel del precio, por ejemplo, en el cual la fuerza de la oferta, es decir, los bajistas, se ve frenada por la fuerza de la demanda, es decir, de los alcistas. Aquí los alcistas
Estaban perdiendo terreno frente a los bajistas, pero aquí se revierte esa situación y los alcistas comienzan a tomar el bando, es decir, el mando en la sesión y comienza a subir el precio. Es decir, hablándolo en términos coloquiales, son puntos en los que el precio rebota. ¿Qué necesitamos? Necesitamos 2 puntos, 2 rebotes para formar un soporte. Si tenemos un tercer punto, se confirma, y además si tenemos 4, 5, 6 puntos, cuantos más puntos tengamos, más válido será nuestro soporte y más difícil será de perforar a la baja. Los números redondos suelen afianzarse como niveles de soporte, ¿vale? Es decir, números redondos, por ejemplo, en el IBEX 35 los 10.000 puntos, los 11.000 puntos, en el DAX alemán también los 10.600, 11.700, todos estos números redondos se suelen afianzar como niveles significativos, es decir, como soportes o también como resistencias. Y ya que os introduzco aquí la resistencia, paso a explicaros este término. ¿Qué es una resistencia? Bueno, una resistencia es lo contrario al soporte. Son niveles del precio en los cuales la fuerza de la demanda se ve frenada por la fuerza de la oferta. En otras palabras, niveles del precio los cuales, la fuerza de los alcistas se ve frenada por la fuerza de los bajistas y se revierte la situación. De hecho, son puntos en los cuales se producen rechazos, es decir, subimos y caemos. Eso es un rechazo, ¿vale? Cuantos más puntos, más válida será nuestra resistencia, y al fin y al cabo se aplican las mismas condiciones y las mismas virtudes que los propios soportes de los que hablábamos antes. Importante también hablar más bien de zonas de soporte y zonas de resistencia, más que nada porque esto no son matemáticas tampoco, y uno más uno no son 2, es decir, yo veo aquí que hemos rebotado una vez y en una segunda ocasión volvemos a rebotar en una zona muy parecida a la anterior. Por lo tanto, si en una tercera ocasión yo veo que nos acercamos a este nivel tercero, a esta zona, yo lo que voy a hacer es comprar. Puede ser que acabemos perforándolo a la baja. Puede ser que lo acabemos perforando a la baja. En este caso, muchas veces lo que se produce es un cambio de polaridad. ¿Vale? Es decir, un cambio de polaridad es cuando una zona de soporte es perforada a la baja y vuelve a actuar como lo contrario, es decir, como una resistencia. También se llama muchas veces como pullback. ¿Cómo operar en función de estos soportes y resistencias? Bueno, si yo tengo un soporte y he pasado aquí en estas 2 ocasiones, he visto cómo el precio rebotaba en este nivel de precio, pues si veo que el precio vuelve a acercarse en una tercera ocasión a este nivel, pues yo voy a pensar que va a hacer lo mismo que ha hecho en las 2 ocasiones anteriores. Es decir, yo voy a lanzar compras esperando que el precio suba. Y aquí pongo take profit, profit taking, lanzando ventas, porque yo he comprado antes. Entonces, para deshacer mi posición, tengo que lanzar una venta. ¿Dónde lo pondré? Por encima del precio, porque he lanzado una compra. ¿Dónde pongo mi stop loss? Vale, pues mi stop loss lo pongo por aquí debajo del soporte, para limitar la pérdida. ¿Cómo operamos en función de una resistencia? Vale, tenemos este nivel de 400, vamos a imaginar que son euros para una acción. Tocamos una vez y bajamos, tocamos una segunda vez y caemos, tocamos una tercera vez en los 400 y caemos. Y nos acercamos a una cuarta ocasión. Bueno, pues yo aquí lo que voy a esperar es que haga lo mismo que del pasado. Es decir, yo voy a esperar que el precio caiga. ¿Qué hago entonces? Vendo. Es decir, me pongo corto. El take profit, ¿cómo lo tomo? Lanzando compras, porque tengo que deshacer la posición de venta con una nueva compra. Es decir, voy a poner mi take profit por debajo de los 400. Y el stop loss lo pondré por encima de los 400 para limitar la pérdida. Vamos a ver, por ejemplo, si nos fijamos aquí, ¿vale? Vamos a quitar esto del ejemplo que teníamos antes. En este mismo gráfico, vamos a fijarnos aquí qué es lo que ha pasado. ¿Dónde tendríamos soportes y dónde tendríamos resistencias? Vamos a empezar por lo primero, un soporte. ¿Dónde lo tenemos? Vale, pues yo aquí ya veo algo.
¿vale? Esta zona, si nos fijamos. Esta zona de 87.55 y 88.15 es una zona en la que hemos rebotado en varias ocasiones y siempre hemos acabado subiendo. ¿Vale? Por lo tanto, si de nuevo el precio de Adobe, de la acción de Adobe, cae a estos niveles de 87.55 y 88.15, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a esperar que haga lo mismo que en estas 5 ocasiones anteriores. Voy a esperar que acabe subiendo. De tal manera que si hace esto, si caemos aquí, ¿vale? Yo esperaré que mi precio haga lo siguiente, que acabe rebotando de nuevo. Y yo aquí lanzaré compras de este nivel. De la misma manera, ¿qué podemos tener? Bueno, pues tenemos aquí una clara resistencia también, una zona de resistencia muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a ver aquí. Si nos fijamos, tenemos toda esta amplia zona, la cual hemos tratado de superarlo, ¿vale? Y una vez lo superamos, ¿vale? Esto actuó además como soporte, aquí en una segunda ocasión, es decir, se produjo un cambio de polaridad. Nuevamente lo hemos roto y ahora parece ser que lo estamos superando de nuevo, por lo tanto aquí sería probable que se produjera algún tipo de pullback y un Vale, confirmadme si me podéis escuchar ahora. Vale, muy bien. Disculpad por los problemitas que hemos tenido. Nada, continuamos. Veo alguna preguntita por ahí que me habíais hecho también. ¿Dónde pondríamos el stop loss? Nos pregunta Martín. ¿Vale? En este escenario que nos planteamos aquí, que acabáramos cayendo aquí a esta zona de 87.55 y 88.15, empezaríamos a lanzar las compras
aquí aproximadamente, ¿vale? Imaginemos que es el take profit el que sea, ¿vale? Y luego el stop loss deberíamos ponerlo siempre por debajo de estos 87.55, de la zona de soporte, ¿vale? Siempre por debajo, no exactamente al mismo nivel, ya que podemos rebotar ahí, es decir, lo pondríamos más o menos por aquí, ¿vale? Si estábamos en los 67.55 como el nivel más inferior de la zona de soporte, pues lo pondremos en los 87.34 aproximadamente, ¿de acuerdo? Vale, esto se ve muy bien con los niveles de Fibonacci, pero bueno, no me quiero entrar aquí porque mañana tendréis un seminario de análisis técnico 2, la segunda parte de este nivel de análisis técnico, en el cual veréis esta herramienta muy útil también de Fibonacci. Sí que es verdad que es para clientes, por lo que si estáis interesados en todo esto, podéis comentarnos vuestro interés y poder acceder. Vale. Tenemos muchísimas figuras también de continuación, de tendencia o de cambio. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, tenemos triángulos descendentes, banderas, cuñas, pennants. Todo esto son figuras de continuación de tendencia. Es decir, si tenemos una caída del precio, esto suele resolverse con una caída también. Tenemos subidas del precio, una tendencia alcista, esto suele resolverse con subidas del precio también. En cuanto a las formaciones de vuelta, tenemos dos, básicamente, figuras de, por ejemplo, doble techo y doble suelo, por una parte, en las cuales, bueno, tenemos aquí un doble techo en el cual marcamos dos máximos al mismo nivel, en el cual suelen ser niveles de, bueno, suelen ser patrones de cambio en la tendencia, ¿vale? Si al final acabamos por perforar a la baja esta neckline, se activa nuestro doble techo y deberíamos operar a la baja, ¿vale? Lanzando aquí ventas con un objetivo de igual magnitud, igual tamaño entre el máximo y la neckline. En el doble suelo lo que tenemos es todo lo contrario. Para una tendencia bajista tenemos dos mínimos al mismo nivel y operaríamos al alza cuando superemos esta neckline. La neckline es el máximo intermedio entre los dos mínimos. Y el objetivo debería ser la distancia entre la neckline y los dos mínimos, medido desde la neckline al alza, ¿vale? Otra muy interesante son los hombros cabeza a hombros y hombro cabeza a hombros invertido. Para una tendencia alcista que se ve revertida suele darse como patrón de cambio de tendencia el hombro cabeza y hombros. Es decir, tenemos dos máximos al mismo nivel y en la zona intermedia, en el centro, tenemos un máximo superior todavía. Cuando se activa, se produce porque acabamos rompiendo esta neckline, es decir, los dos mínimos que tenemos entre los dos máximos más pequeños. Y en el caso de activarse lanzamos ventas con objetivos de igual tamaño desde el máximo más grande y la neckline, ¿vale? Para un hombro, cabeza y hombro invertido es lo contrario. Tendencia bajista y operamos al alza cuando se rompe la neckline. Objetivo, medido desde aquí, misma distancia entre neckline y el mínimo más bajo. Si nos fijamos, vámonos por ejemplo, vamos a abrirnos aquí por ejemplo un índice DAX alemán para ver algún patrón de cambio. Vamos a ponerlo por ejemplo aquí en un diario. Si nos fijamos aquí, teníamos esta fuerte tendencia alcista de lo que hablábamos también muchas veces, ese rally de Navidad que comenzó aquí, de los cuales, bueno, muchos lo estamos esperando también. Y bueno, aquí lo que tuvimos es lo siguiente. Esto es una neckline. Y tuvimos un hombro, cabeza y hombros. Vamos a ver si lo encuentro aquí.
y finalmente acabamos cayendo, lo cual nos predijo este último periodo que tenemos tan fuerte de caída y que bueno, parece ser que está continuando todavía. Este hombro, cabeza y hombros nos lo acabo prediciendo, ¿vale? Indicadores. Ya esta sería un poco la segunda parte. No sé si tenéis alguna duda respecto a todo lo que hemos visto hasta ahora. Vale, Martín me pregunta qué es una neckline. Vale, una neckline lo que es lo siguiente. Al fin y al cabo es una zona pivote, la cual tenemos un frenazo de los mínimos, por ejemplo, aquí tenemos estos mínimos crecientes, ¿vale? La cual acabamos perforando y después se produce que hace lo contrario. No frena los mínimos, sino que frena los máximos, ¿vale? Esto es una neckline, esta línea, ¿vale? Que pasa a frenar primero los mínimos crecientes y después frena un máximo. En un doble techo y un doble suelo lo tenemos aquí también. Mínimo, después lo perforamos y ese mínimo actúa después como máximo. Eso es una neckline. ¿Tenéis alguna duda más sobre lo que hemos visto hasta ahora? ¿Nada? Pues si os parece entonces, doy comienzo a la segunda parte de este seminario que consiste en los indicadores. ¿Qué es un indicador? Hay dos tipos de indicadores sobre todo. En primer lugar, un indicador tendencial, como las medias móviles o las bandas de Bollinger, las cuales nos da posible, la tendencia de fondo que tenemos en un activo. Por otra parte tenemos después los osciladores, que nos dan, como puede ser el MACD, el RSI o el estocástico, nos dan señales de posibles cambios en la tendencia. Es decir, nos dan a través de medidas como puede ser la desaceleración de una tendencia, nos dan posibles cambios de tendencia. Si nos fijamos, por ejemplo, el ejemplo más claro es si tenemos un autobús que está conduciendo en una cuesta y el hombre del conductor del autobús conduce siempre, todo el rato, mantiene el pedal pisado al mismo nivel. Si lo sigue manteniendo a ese nivel pisado, poco a poco va a ir perdiendo aceleración, es decir, poco a poco va a ir perdiendo velocidad. Y si continúa así, puede ser que se dé la vuelta y acabe cayendo cuesta abajo, ¿vale? Eso es lo que mide un oscilador, la desaceleración de un activo, del precio de un activo. Bueno, tipos de... básicamente, lo primero de todo, paso a explicaros los indicadores tendenciales. Primero de todo, el más interesante es la media móvil. Hay muchas operativas que se dan en función de media móvil y son de las que más probabilidad de éxito suelen tener. Una media móvil nos da dos tipos de señales. No os voy a explicar la forma en la que se calcula, pero si estáis interesados en utilizar la fórmula, os la puedo pasar y me la podéis preguntar por mi correo electrónico. Básicamente, una media móvil nos da dos tipos de señales. Por una parte, si se cruzan dos medias móviles con diferente frecuencia, ¿vale? Son posibles cambios de tendencia. Más acelerada, menos acelerada o incluso cambios de alcista a bajista. Si la media móvil cruza, la más rápida al fin y al cabo, de corto plazo, cruza a la de más largo plazo de abajo hacia arriba, son señales de compra. Pero si la de corto plazo perfora de arriba hacia abajo a la de largo plazo, son señales de venta. Es el segundo punto que tenéis aquí, ¿vale?
En el primer punto lo que os digo es otra nueva señal que consiste en cruces del precio con su media móvil. Si el precio cruza de abajo arriba a su media móvil, son señales de compra. Pero si el precio cruza de arriba hacia abajo su media móvil, son señales de venta. Y esa es la manera de utilizar las medias móviles. Las bandas de Bollinger. Tenemos tres cosas. Por una parte, la zona intermedia del centro es otra media móvil. Y las partes extremas son una formulita que es la parte de arriba, 2 por la desviación típica del precio, y la parte de abajo es 2, menos 2, perdón, multiplicado por la desviación típica del precio. Nos dicen los rangos extremos, posibles rangos extremos que puede tomar nuestro precio, y nos dice si el activo está sobrecomprado o sobrevalorado o infravalorado. Las partes de arriba son niveles de venta y las partes de abajo muestran niveles de compra del precio. El MACD, muy utilizado también. Ya paso a explicaros en este caso los osciladores. ¿Cómo se elabora el MACD? Bueno, tenemos varias cositas. Por una parte tenemos una primera línea que es la EMA lenta, que consiste en una recta de medias móviles. Una de más largo periodo, yo he puesto aquí 26, y otra de menos periodos, yo he puesto aquí de 12. Dependiendo del activo, una funciona mejor que otra, ¿vale? No hay una regla exacta que diga este es el mejor periodo que puedes tomar para un MACD, sino que depende del periodo, ¿vale? Y también de activo, por supuesto. Línea de más rápida, media móvil, ¿vale? La de más corto plazo, eso sí. Y el histograma es la línea EMA lenta menos la línea EMA rápida. ¿Cómo utilizamos este indicador? Mediante tres maneras. Si el MACD cruza a su media móvil, ¿vale? O con divergencias entre el MACD y el precio. Aquí nos vamos a fijar, por ejemplo, si el MACD está en niveles extremos extremadamente altos, son niveles de sobrecompra y son posibles cambios de tendencia hacia la baja. Las divergencias, ¿cómo se dan? Bueno, cuando tenemos tendencias alcistas, por ejemplo, una divergencia se da cuando tenemos máximos decrecientes en el MACD. Aquí si nos fijamos es lo que tenemos. Ligeramente tenemos máximos decrecientes. Eso da posible fatiga a los alcistas y posibles cambios de tendencia a la baja. Esto es lo que nos predijo al fin y al cabo también el fuerte cambio de tendencia en el Nasdaq, por ejemplo, aquí, o en el Dow Jones o en el S&P 500 también. Nos predijo a principios de este mismo año también que se podía producir todo esto. El estocástico. Esta es la formulita que tenéis para el estocástico, son dos cositas, dos líneas. Muy utilizado un estocástico para rangos laterales. Pero bueno, lo que me interesa sobre todo que tengáis en cuenta la interpretación, cómo interpretar el estocástico. La interpretación es la siguiente. Siempre vamos a tener un rango de 0 a 100, a diferencia del MACD. Y dentro de este rango, ¿vale? Lo que nos va a decir es en qué posición, dónde se encuentra, a qué nivel se encuentra el precio respecto al mínimo y máximo marcado durante un periodo de tiempo, elegido por nosotros, claro. Imaginaos que está en 50, ¿vale? Ahora mismo el estocástico. Eso quiere decir que el precio está en el nivel intermedio, justo en la zona intermedia del máximo y el mínimo marcado durante el periodo que nosotros hayamos elegido. Imaginaos que cogemos un periodo de 100 días y el máximo marcado es de 100 y el mínimo marcado es de 0. Un caso algo utópico, pero bueno. Si está en 50, esto quiere decir que el precio está en 50. Es decir, está en la zona intermedia, entre 0 y 100, justo en el centro, en 50. ¿Vale? Si es mayor de 50%, el estocástico quiere decir que está por encima del rango de precios medio. En nuestro ejemplo, estaría por encima de esos 50 euros de precio. Niveles, por defecto, la gente suele utilizar los niveles de venta y 80. Sobreventa si está por debajo de 20, lo que indicaría posibles compras. Y
sobrecompra por encima de 80, lo que indicaría, perdón, posibles niveles de venta. Después tenemos el RSI, uno de los más utilizados, o sea, yo diría incluso que el más utilizado de todos los osciladores e indicadores. ¿Cómo se elabora? Bueno, aquí tenéis la formulita, ¿vale? No me interesa sobre todo la fórmula, sino la interpretación también. Lo que es el RSI suele oscilar también entre 0 y 100, al igual que el estocástico, y nos da niveles de sobrecompra y sobreventa también. Pero se utiliza muchísimo para ver las divergencias. Al igual que funcionan igual que en el MACD, ¿de acuerdo? Máximos decrecientes y mínimos crecientes muestran una divergencia, o por lo contrario, máximos decrecientes en el precio, al contrario de aquí, y mínimos crecientes en el MACD, sería también otra divergencia, es decir, sería lo contrario a lo que tendríamos aquí. Las bandas, como decía, suelen estar al contrario que el estocástico entre 30 y 70, aunque ya digo que pueden variar dependiendo del activo. Si está por debajo de 30, el RSI indica que nuestro activo está sobrevendido y pueden ser posibles puntos de compra. Si está por encima de 70, un activo que tenemos sobrecomprado y son posibles niveles de venta. ¿Qué pasa? El problema es que puede dar falsas alarmas, falsos indicios de cambio de tendencia, por lo que lo mejor es acompañarlo con otro indicador. ¿De acuerdo? Vale, esto es lo que os tenía preparado yo en cuanto al análisis técnico. Por mi parte, simplemente quisiera que me pusierais cualquier pregunta o duda que os haya surgido a lo largo de este seminario. Veo ya alguna que me ponéis por aquí. Por ejemplo, si puedo repetir las figuras de continuación. Sí, claro, sin ningún problema. Me pregunta Salvador. Vamos allá a las figuras de continuación. Aquí las tenemos. Vale. Vamos allá, figuras de continuación. En primer lugar, triángulos descendentes. También es posible que haya triángulos ascendentes, ¿vale? Básicamente un triángulo descendente lo que es un máximo, una serie de máximos decrecientes y una zona de soportes importante, ¿vale? Solemos tener aquí una serie de máximos decrecientes también, ¿vale? Es decir, la directriz que pasa por aquí, la tendencia bajista que pasa por aquí, y esto suele acabar estrangulándose, es decir, no podemos seguir así toda la vida porque va a llegar un punto en el cual el precio se va a estrangular y ese es el momento en el cual el precio acaba impulsándose a la baja, ¿vale? Otras figuras de continuación, por ejemplo, ya que os los pongo para tendencias alcistas, una bandera, en el cual tenemos máximos decrecientes y mínimos decrecientes a la misma intensidad. Las cuñas, con máximos decrecientes y mínimos decrecientes también, pero, eso sí, a intensidad diferente. Y luego, por último, los pennants, o triángulos simétricos, máximos decrecientes y mínimos crecientes, que acaban resolviéndose al alza. Félix, por ejemplo, me pregunta si podemos ver hombros, cabeza y hombros formándose a niveles intradiarios. Sí, claro que podemos verlos, ¿vale? Todas estas figuras se pueden aplicar a niveles con velas diarias, velas de 1 minuto, velas de 30 minutos, por lo que se puede aplicar a todo activo y periodo, ¿vale? Os puedo enviar el PDF, sí, Óscar, os puedo pasar el PDF. Aquí, bueno, es un PowerPoint, por lo que me podéis enviar un correo electrónico a mi dirección de correo, ruben.lopez@xtb.es, os lo voy a apuntar por aquí. Aquí me podéis solicitar este PDF, ¿vale? Y os lo envío sin ningún problema. Vale, Martín y Félix me preguntan qué indicadores recomendamos para cambio de tendencia y bueno, cuáles también
recomendamos para acompañar con el RSI? Vale, voy primero con la pregunta de acompañamientos con el RSI. Las medias móviles suelen ser muy útiles. Medias móviles y los dos anteriores que hemos visto también, estocástico y MACD. Nunca importante, nunca utilizar un solo indicador en cuanto a nuestra operativa. Siempre es interesante tener dos o más. Por lo que, bueno, el estocástico o el MACD vienen siempre bien para acompañarlo con el RSI. Incluso, si queremos utilizar alguna media móvil, viene muy bien también. Bueno, ¿qué indicadores recomendaría yo para utilizar conjuntamente a la hora de ver cambios de tendencia y cómo utilizarlos? Vale, yo sinceramente no suelo fijarme muchísimo en los indicadores, solo los utilizo para ver posibles divergencias en el precio. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí, vamos a tener aquí a lo mejor, vamos a poner nuestro RSI, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lanzamos nuestra tendencia alcista, ¿vale? Durante este periodo, lanzado desde aquí. Y si nos fijamos, yo aquí lo que habría hecho es, oye, estamos tocando aquí de nuevo en la directriz, ¿es posible que haya algún cambio de tendencia, algún que esté fatigándose el precio? Bueno, pues voy a lanzar mi RSI. Si me fijo, no había signos de agotamiento, es decir, no teníamos divergencias. Teníamos una misma directriz alcista y una directriz alcista aquí también. ¿Vale? Y bueno, básicamente esa es la manera en la que suelo utilizarlo. Luego MACD, si veo que el RSI me da una señal de divergencia, una posible señal de divergencia, por ejemplo, no sé, aquí por ejemplo sí que es verdad que teníamos una ligera, vamos a ver aquí, ¿vale? Durante este periodo, perdón, durante todo este periodo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, teníamos unos máximos crecientes, mientras que teníamos una serie de máximos decrecientes. Aquí sí que se pudo dar una divergencia, ¿vale? Aquí tuvimos divergencia, entonces yo aquí lo que haría sería compaginarlo con un nuevo MACD para ver si de verdad teníamos ahí una divergencia, ¿vale? Para tratar de compaginarlo. Como vemos aquí, ¿vale? No se trataba tampoco de tanto, ¿vale? El MACD no nos daba señales de agotamiento, aunque quizás aquí sí que nos empezó a dar alguna que otra señal de agotamiento ya que empezó a caer también. Es decir, el MACD nos lo dio un poquito más tarde. Esta es un poco la manera que lo suelo utilizar yo, ¿vale? Es decir, simplemente para ver divergencias. Nunca suelo utilizar los niveles de sobreventa y sobrecompra como pueden ser estos, el 30 y el 70, etcétera. No de esa manera, pero sí para ver divergencias. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta más por ahí. No veo ninguna más. Si la divergencia en precios suele verse reflejados por el agotamiento de compradores y o vendedores. Sí, esa es la idea de fondo. Esa es sobre todo la idea. Es decir, yo puedo ver aquí una fuerte tendencia alcista. Bueno, aquí es lo que tenemos. Aquí vemos un clarísimo canal alcista. ¿Vale? Pero parece ser que esa fuerza alcista se está agotando. ¿Vale? Y eso es lo que nos da nuestro RSI. Es lo que nos va a dar. ¿Vale? Lo mismo para los bajistas. Si tuviéramos en cambio de un canal alcista, tuviéramos un canal bajista y luego mínimos o máximos crecientes en el RSI, pues también sería una señal de agotamiento y de divergencia. Técnicamente, la razón básicamente es esa. La idea que hay de fondo es que los máximos cada vez van a ser
de menos intensidad, es decir, los impulsos alcistas van a ser cada vez de menos intensidad que los mínimos, ¿vale? Perdón, que los impulsos bajistas. Si nos fijamos aquí tenemos un impulso alcista y tenemos 2 días bajistas después, un impulso alcista y 2 días bajistas después, un impulso alcista y después 3 días, diría yo, que incluso bajistas después, impulso bajista y luego 2, 3 días, 4 y 5 días bajistas, ¿vale? Es decir, eso es el agotamiento básicamente, esa es la idea que hay de fondo. Muy bien. Bueno, no veo ninguna pregunta más. Pues nada, por mi parte, gracias por vuestra asistencia. Espero que, lo dicho, que os haya resultado interesante este seminario, que hayáis aprendido y que os sea de utilidad en vuestra operativa diaria. Entonces, bueno, pues lo dicho, muchas gracias por vuestra asistencia y espero que tengáis un buen trading. Un saludo a todos. Hasta luego.